Vamos a ubicarnos, por favor, en Proverbios 15. Proverbios capítulo 15. Vamos a leer los versículos que les voy a ir diciendo poco a poco, ¿les parece? Para que no se confundan tanto. Vamos en el versículo, por favor, 5. Vamos a leer el versículo 5. Proverbios capítulo 15, versículo 5. Dice la palabra de Dios: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Versículo 10. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Versículo 12. El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. Versículo 22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Y por último vamos a leer los versículos 31 y 32. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. En conclusión, el tema de hoy, ¿qué será? El sabio y el necio. ¿Cómo se enfrentan ante los consejos? ¿Cómo responde un sabio? ¿Cómo responde un necio ante la consejería, un consejo, una amonestación, una disciplina, una reprensión? ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo es eso? Que el Señor nos ayude en este tiempo. Vamos a orar antes de comenzar este tema. Gracias, Señor, por bendecirnos durante el día de hoy, dándonos la oportunidad y la gran bendición de reunirnos como iglesia para orar. Venimos, Señor, con esta disposición en nuestros corazones, entendiendo la importancia que es la oración corporativa. Pero queremos, Señor, también aprovechar este tiempo para meditar en tu palabra. Así que ayúdanos, guíanos para que este tema que vamos a ver y que tu palabra nos expone en la tarde de hoy, podamos no solamente entenderla, sino guardarla en nuestros corazones, Señor, para no pecar contra ti. Te lo pedimos y te damos gracias por los hermanos que han podido llegar. Bendice a aquellos que providencialmente, Señor, no pudieron venir. Guárdales donde están y sigue ayudando y fortaleciendo esta iglesia local. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una de las frases que se ha dicho, yo la he dicho y seguramente usted la ha dicho o se lo han dicho: nadie nace aprendido. Nadie nace aprendido. Y es una frase que, por ejemplo, yo he usado para animar a mi hijo para que no se sienta frustrado cuando no sabe algo, no puede hacer algo. Otros lo usan para reprender la soberbia de algunas personas. Sí, tú te lo sabes todo. Nadie nace aprendido. Y es verdad. ¿Qué está detrás de esa frase? Bueno, que las personas entiendan la necesidad de dejarse guiar. Déjate guiar, déjate ayudar, ¿ok? No como dicen por allí, que la Biblia supuestamente dice: ayúdate que yo te ayudaré. Eso no existe. Bórrelo, córtelo. La Biblia no dice eso. Lo que sí nos enseña la Biblia es que debemos fomentar un corazón humilde para ser guiados. Que no tomemos decisiones, que no consideremos simplemente caminos en nuestras vidas de manera privada, personal y ya, sino que es sabio buscar consejo. Es sabio buscar consejo. Proverbios 15 nos habla de este tema.
Recuerden que son 6 temas que aborda el Proverbios 15. El primer tema ya lo vimos, que es el uso de las palabras. ¿Cómo usan los sabios las palabras? ¿Cómo usan los necios las palabras? Ya aprendimos que los sabios ejercitan el dominio propio en sus palabras, ¿sí? Como dice, palabras blandas, ¿verdad? Aplacan la ira, palabras blandas. Usa palabras blandas. Ellos se controlan. Otras cosas que usan los sabios son, ellos están pendientes de sus intenciones, que están buscando con esas palabras. Así que ellos tratan de que sus palabras sean edificantes, adornan la sabiduría. ¿Qué más hacen los sabios? Conoce el impacto de sus palabras y sus palabras pueden ser apacibles como un árbol que da sombra, un árbol que endulza las aguas. ¿Qué más? Bueno, no solamente entiende el valor, sino lo oportuno que deben ser las palabras. Estoy haciendo un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta ahora en este proverbio, ¿verdad? La palabra a su tiempo, cuán buena es, ¿sí? Entonces, así como lo dice en el versículo 23. Entonces, el sabio busca, entiende el asunto de las palabras. ¿Qué más hemos aprendido? Bueno, que el sabio siempre tiene en mente la presencia de Dios, ¿sí? Siempre tiene en mente de que Él está delante de Dios siempre. Dios es omnisciente, omnipresente, lo sabe todo y vive coram Deo, es decir, ante Dios. Esa es la razón por la cual siempre piensa antes de hablar. El tema de la tarde de hoy es un tercer tema. Son 6 temas. Este tercer tema es la respuesta a los consejos. Respuesta a los consejos. ¿Qué es un consejo? Vamos a comenzar por la base. ¿Qué es un consejo? Bueno, cuando se habla de la palabra consejo, nos estamos refiriendo a la opinión o a la recomendación que da una persona a otra. Una opinión, una recomendación que da una persona a otra a partir de la iniciativa de esa otra persona. ¿Sí? Está buscando el consejo. A esa persona se le llama el aconsejado. ¿Y por qué el aconsejado busca el consejo? Bueno, precisamente porque entiende que esa persona, la cual nosotros llamamos consejero, entiende que esa persona es más sabia que él, es más madura en la fe, es más confiable o puede ser confiable para decirme lo que yo necesito escuchar y no lo que yo simplemente quiero escuchar. Cuando se da una consejería, se deben tener en cuenta por lo menos 3 cosas, ¿ok? 3 cosas en una consejería, o se presumen 3 cosas. Número 1, si se da una consejería, en primer lugar, partimos de la humildad del aconsejado. La humildad del aconsejado, porque está yendo a buscar un consejo, eso está diciendo que la persona realmente entiende que no lo sabe, no es orgulloso, no es altivo, y entonces se deja guiar. Entonces estamos ante una persona que está deseosa, está en humildad, está humillada. Es lo primero que se debe entender en un proceso de consejería. Entonces esta persona, antes de tomar una decisión, está buscando el consejo. No como aquellas personas que dicen: pastor, necesito una consejería. ¿Cuándo? Mañana. ¿No puede ser otro día? No, es de vida o muerte. ¿Por qué? Porque mañana me caso. Ok. ¿Qué quieres que te aconseje? Ya la persona tomó la decisión, está informando, no está buscando consejo. Bien, entonces partimos del hecho de que hay humildad de parte del aconsejado. En segundo lugar, se debe partir del hecho de la buena fe del consejero. El consejero quiere dar un buen consejo, no quiere errar, no quiere fallar en ese consejo. De alguna manera lo que le va a pasar a esa persona, su nombre va a estar en juego allí. Ah, porque tú me dijiste.
Entonces uno no quiere pasar vergüenza realmente. ¿Ok? Entonces se parte de la buena fe de que el consejero quiere el bien para el aconsejado. Entonces estamos diciendo tres cosas que son importantes y que lo vamos a ver en el Proverbios 15. Número 1, la humildad del aconsejado. Número 2, la buena fe del consejero. Y en tercer lugar, se presupone la aceptación del consejo por parte del aconsejado. Se presupone, se espera, porque si no es así, entonces ¿para qué vino a buscar consejo? Ah, gracias, no lo voy a hacer. Perdimos tiempo entonces. Se presupone que hay aceptación del consejo. Ahora, esto es muy importante también entender el matiz. Aunque son opiniones, son recomendaciones, y en teoría no son entonces autoritativas, porque tú debes hacer eso, vas a hacer esto, no son mandamientos, son consejos, recomendaciones, opiniones, ¿sí? Y aunque no es autoritativo o impositivo, sin embargo, el aconsejado debe considerar eso como siempre la primera opción para su decisión. Para eso va a buscar el consejo. Lo va a considerar de tal manera que siempre esté entre las primeras opciones a tomar. Eso significa que está aceptando el consejo, la consejería, a menos que vea que lo que se le está aconsejando va, entienda que no es sabio el consejo que se le está dando. Y cuando hablamos de sabiduría, debemos entender lo que nos habla la palabra de Dios de la sabiduría. Proverbios nos habla de qué es la sabiduría. La sabiduría es ¿qué? El temor a Dios. Y si hay un consejo donde no hay temor a Dios, es un mal consejo. Venga de donde venga y diga lo que se diga. Si no toma en cuenta a Dios, si no hay temor de Dios en esa consejería, no es sabio agarrar ese consejo. ¿Ok? Hay que rechazarlo. Pero si la consejería está basada en el temor de Dios, en lo que enseña la palabra de Dios, lo que se espera del aconsejado es que siga entonces esos parámetros, porque no son las recomendaciones del consejero, sino del consejero de consejeros, el Señor Jesucristo. Así que es un acto de obediencia, básicamente. Seguir los consejos que vienen del temor de Dios ya no sería un consejo, sino un acto de obediencia. Así se debe ver entonces la consejería. Se debe tomar en cuenta a Dios, Él sí es autoritativo, así que las personas deben considerar que esas palabras, no por quien venga de la persona que estoy recibiendo, sino estas palabras no son del corazón del consejero, sino que son del corazón mismo de Dios. Así que entonces ahora sí no es simplemente considerar de las primeras opciones, es la primera opción, es lo que el Señor dice. Estos tres elementos lo vamos a ver en los versículos del Proverbios capítulo 15. Vamos rápidamente. Son dos cosas nada más que nos plantea el Proverbios 15 en cuanto a la consejería, pero están estos tres elementos. ¿Ok? Están los tres elementos. Número 1. Los versículos 5, 10, 12 y 31, 5, 10, 12 y 31 nos hablan de el consejo aceptado por el sabio y rechazado por el necio. El consejo aceptado por el sabio y rechazado por el necio. Eso es lo que vamos a ver en los versículos 5, 10, 12 y 31. ¿Ok? Vamos a verlos rápidamente. Vamos al versículo 5. El necio desprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Aquí se enfatiza entonces acerca de qué hace un sabio y qué hace un necio cuando se enfrentan a un consejo. El necio menosprecia el consejo, pero la contraparte más el que guarda, está hablando de una contraposición, por lo tanto, si no es necio es el sabio. Está tácito allí, es implícito. Mas el que guarda la corrección vendrá a ser
prudente. La palabra allí es prudente, necio y prudencia. La pregunta que nos debemos hacer es que este rechazo al consejo, ¿a qué se debe? ¿Cuál es la razón de este rechazo? Hermanos, la razón es lo que dice allí. El necio que dice, menosprecia. Note que no se coloca en términos simplemente de desobediencia. No sigue el consejo. Dice que desprecia el consejo. No es simplemente que se queda de no lo voy a hacer, no lo voy a tomar en cuenta, sino que se burla de eso. Es un asunto activo, hay un desprecio en el corazón. La nueva versión internacional, la Biblia, nueva versión internacional, traduce muy bien esto. Dice, el necio desdeña la corrección de su padre. El que la acepta demuestra prudencia. Desdeñar, menospreciar, burlarse, tener en baja estima. Ese es el énfasis que se está dando. ¿Qué hacen los necios? No solamente no oyen, no obedecen, sino que más bien lo desprecian. Desprecian el asunto. ¿Por qué lo desprecian? ¿Por qué lo desprecian? Versículo 12. Versículo 12. ¿Por qué desprecias eso? ¿Qué dice ahí el versículo 12? El escarnecedor no ama al que lo reprende. El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. ¿Por qué el necio desprecia eso? Porque no ama a la persona. Es un asunto entonces más allá de simplemente las palabras que se le dan, la indicación que se le pueda dar, sino que hay algo más. Es simplemente que yo voy en contra de la persona misma. Yo desprecio, yo desdeño todo eso porque simplemente no amo a la persona. Así que, para seguir un consejo, yo debo amar no solamente lo que se me dice, sino de dónde viene ese consejo, la fuente del consejo. Eso lo vemos, por ejemplo, en el caso de Roboam, hijo de Salomón. Ustedes recuerdan, los que han leído la Biblia, recuerdan que Salomón era un rey de Israel, tuvo un hijo, ¿verdad?, que fue su sucesor, Roboam. ¿Qué hizo Roboam? Segunda de Reyes, capítulo 12, vayan conmigo, vamos a leer algunos textos nada más, algunos versículos nada más, para que tengamos ese panorama general. Segunda de Reyes, capítulo 12, versículo 6. Segunda de Reyes 12, 6. Dice, entonces el rey Roboam, ¿qué dice allí? Pidió consejo. Segunda de Reyes 12, 6. No. Primera de Reyes. ¿Me equivoqué yo? Gracias, hermano. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 6. Ahora sí. Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos. Note que no le están aconsejando, él pidió el consejo. Así que no está tan mal. Sí, pero vamos a seguir. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Recuerden que el pueblo vino con Jeroboam, Jeroboam era el representante del pueblo ante Roboam, y le pidió que bajaran los impuestos. Y él viene y le busca el consejo con aquellos que aconsejaban a su padre Salomón. ¿Qué aconsejan ustedes? Versículo 8. Versículo 8. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado, porque los ancianos le habían dado un consejo, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Básicamente, se nos está diciendo que
que Roboam despreció el consejo de estos ancianos porque ellos representaban un vestigio de su papá. ¿Sí? ¿Cómo aconsejarían ustedes? Bueno, eso es, así actuaría mi papá. Bueno, yo no voy a actuar como mi papá. Yo voy a hacer otra cosa diferente. Y yo voy a pedir el consejo de las personas que yo sí valoro y amo. Mis amigos. Pidió el consejo de sus amigos. Versículo 13. Versículo 13. Y el rey respondió al pueblo duramente. Note cómo se señala otra vez. Dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Versículo 15. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Entonces, él no escucha el consejo por verdad o providencialmente, porque el Señor ha endurecido el corazón de Roboam, porque quiere la destrucción de Roboam. Hermanos, cuando Dios está airado contra una persona, uno de sus juicios es dejarlo actuar en su necedad. Lo deja actuar libremente. En este caso, Roboam está violando la ley de Dios en el 5º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Despreció los consejos que su padre hubiese escuchado porque eran los consejeros de su padre, y ahora yo voy a despreciar totalmente eso. ¿Y por qué Dios permite que las personas violen su ley? Para que les vaya bien mal. ¿Sí? Para que les vaya bien mal. Ese es el juicio de Dios. ¿Quieres ir en contra de la ley? Bueno, dele. Y ese va a ser tu disciplina, tu castigo. Entonces, el énfasis del versículo 5, cuando dice, el necio menosprecia el consejo de su padre. ¿Por qué lo desprecia? Porque desprecia a su padre. Porque desprecia a su autoridad. Hermanos, los hijos, cuando no se sujetan a sus padres es porque no aman a sus padres. Y si no aman a sus padres, que son su autoridad, mucho menos cuando sean mayores, se van a poder someter o seguir los consejos de cualquier otra autoridad. Al contrario, el sabio, hermanos, aquí no se dice que el sabio acude al consejo, sino que el sabio acepta y guarda. Versículo 5. Mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Un teólogo reflexionaba y decía, aquellos que desprecian la instrucción de su Padre terrenal, ¿estarán listos para escuchar a su Padre celestial? Entonces, ¿dónde practico yo la respuesta correcta ante los consejos? Cuando vienen de mi papá. Yo debo presuponer que mi papá quiere lo mejor para mí. Yo debo presuponer que mi mamá quiere lo mejor para mí. Si yo desdeño ese consejo, yo estoy despreciando a mi autoridad y no me va a costar para nada despreciar la autoridad de alguien que no veo, a Dios. Así que todo empieza por la base. Al final, hermanos, también el que odia el consejo, el que odia buscar consejo o escuchar consejo, al final de todo también se está odiando a sí mismo. ¿Por qué? Porque despreciar un buen consejo te conduce a la muerte. Versículo 32. Proverbios 15, 32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. No es que te estás amando, es que modo autodestrucción es lo que tienes. ¡Qué necedad! No, yo voy a hacer lo que quiera, no quiero escuchar consejos, me voy por este camino. Y todos saben que en ese camino te vas a caer. Pero no, yo soy libre, ¿verdad? Fomentar la libertad de mala manera. Entonces, hermanos, eso nos llama la atención también con los que somos autoridad en nuestros hogares. ¿Cómo estamos aconsejando a nuestros hijos? Esto presupone, hermanos,
como dice el texto, el versículo 5. El necio, aquí no dice el necio no busca el consejo de los padres. Aquí dice el necio menosprecia el consejo de su padre. Es decir, que su padre siempre le está aconsejando y él lo desprecia. ¿Estás tú pendiente de tus hijos? ¿Tú has aconsejado a tus hijos? ¿Has aconsejado a tus hijas? ¿Has tenido un tiempo para guiarle en sus cosas? No, nunca. Él no va a venir a ti. Tú vas a ellos. Esa es la pregunta. Eso presupone entonces la vocación natural que Dios ha colocado en los padres para buscar siempre aconsejar a sus hijos. ¿Le piden el consejo o no le piden el consejo? Los padres siempre están pendientes de lo que está pasando alrededor de sus hijos y buscan siempre lo bueno para ellos. Ahora, ¿somos nosotros esos padres que estamos siempre pendientes de buscar lo bueno para ellos? De poder interpretar asuntos que está pasando en su vida para poderle aconsejar, aunque no nos pida el consejo. Eso es lo que nos llama la palabra de Dios. Y los niños, los jóvenes, por supuesto, quieren ser sabios en la vida. Entonces, escuchen la voz de mamá y papá. No quieren ustedes tomar decisiones apresuradas, no quieren tomar ustedes decisiones imprudentes en su vida. Siempre busquen el consejo de su papá. O cuando su papá le diga, mira, te voy a decir algo, no diga, ay, ya viene. Tú sí te metes en mi vida. Estás despreciando a alguien que te está amando. Entonces, para terminar esta parte, estamos diciendo que los necios desprecian, ¿verdad? No aceptan o rechazan el consejo, pero los sabios sí lo aceptan. Hemos dicho en primer lugar que es por un desprecio. ¿Un desprecio a quién? A la persona que me está aconsejando. Al final estoy buscando mi propia destrucción. Y por último, nos preguntamos, ¿por qué ese afán de rechazar a mi autoridad, de no amar a mi autoridad, de despreciar a mi autoridad, de no reconocer que Él quiere lo mejor para mí? ¿Cuál es el problema de fondo? El versículo 10 nos los dice. Versículo 10. La reconvención es molesta al que deja el camino. Al que deja el camino. ¿Cuál es la clave, hermano? Se aleja del camino de Dios. El que deja el camino. Entonces, cualquier cosa que venga de su autoridad es gravosa, es pesada, es rechinante. ¿Sí? Cualquier cosa que venga de esa autoridad, yo la desprecio, yo no la amo porque yo he dejado el camino del Señor. Al final, al fondo es que ya yo dejo de tener temor de Dios y por lo tanto empiezo a tener odio a mi semejante. La Biblia de las Américas dice lo siguiente: la disciplina es severa para el que abandona el camino. Es decir, ¿cómo veo yo la disciplina? ¿Cómo veo yo la corrección? El sabio no ve la corrección de una manera gravosa o pesada. Versículo 10. La reconvención es molesta al que deja el camino y el que aborrece la corrección morirá. Ahí no dice, hermanos, y eso es importante, ahí no dice que el sabio no presupone que el sabio se alegra cuando lo corrige. No. ¿Cómo podemos entender bien esto? Si lo leemos de forma antitética, podemos entender mejor lo que significa. Cuando digo antitético es diferente. Vamos a hablar del sabio. ¿Ok? Vamos a poner, la reconvención no es molestosa al sabio. No es molestosa al sabio. Hermanos, aquí se trata de cómo se considera la corrección o cómo se ve, cómo se percibe la corrección, qué se piensa de la corrección. Entonces, podemos entender que el sabio entiende que eso es para su bien. El necio cree que todo es para quitarle la libertad, para aburrirle la existencia. Entonces, desprecia todo eso, porque se ha desviado del camino. Se ha desviado del camino. Entonces,
Ante los consejos, en primer lugar, nuestro primer punto, ya hemos visto ¿cuántos versículos son? 4 versículos que nos hablan del primer principio. El consejo es siempre aceptado por el sabio y rechazado por el necio. Aceptado por el sabio, rechazado por el necio. El sabio no menosprecia el consejo, el sabio ama al que lo aconseja, el sabio busca su bien y el sabio al final, como dice en el versículo 10, acepta porque sabe, no le es molestoso la disciplina. Ninguna disciplina es agradable. Ninguna disciplina es agradable. Pero el sabio la guarda y no le es muy gravosa. Es fuerte, pero no es gravosa, no es pesada. Por último, ¿qué nos dice Proverbios 15 en cuanto a la consejería? No se habla solamente de aceptar o rechazar, sino de buscar o no buscar. Buscar la sabiduría, el consejo o no buscar el consejo. El consejo es buscado por el sabio y no es buscado por el necio. Los últimos 2 versículos, versículos 22 y 32, y con eso terminamos. Vamos a leer los versículos 22 y 32. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Este versículo es muy interesante, hermanos, porque se habla en el contexto de lo que es una corte de un rey, ¿ok? En la corte de un rey. ¿Qué tienen los reyes en su corte? Tienen a su disposición, tienen a su alcance cantidad de hombres que lo van a aconsejar. Es sabio que un rey, para que sus planes puedan ser llevados a cabo y tenga éxito, es sabio que él siempre consulte a la corte del rey. Eso es lo que está presuponiendo el versículo 22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. ¿Quién va a gobernar no buscando el consejo? Es lo que está diciendo el versículo 22. Bueno, un necio gobierna sin buscar ayuda de nadie. Sí, es un solo gobernante, pero un gobernante sabio sabe que necesita el apoyo, ¿verdad? Y la dirección de muchos, como dice en el versículo 22 al final. Mas en la multitud de consejeros se afirman. Un gobernante, hermanos, puede estar rodeado por un cuerpo de consejeros espectacular, summa cum laude, universitarios de primera, personas top en la sociedad. Pero ¿qué dice allí el versículo 22? Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Puedo estar rodeado de muchas personas que me puedan aconsejar, pero si no busco el consejo, no hago nada. No hago nada. La iglesia es un sitio donde tú puedes buscar muchas personas. Hay muchos hermanos que te pueden dar buenos consejos. Pero ¿por qué caigo? ¿Y por qué? Porque no buscas el consejo. Porque no tienes esa humildad que se necesita. ¿Recuerdan los 3 elementos? Se necesita humildad del aconsejado para buscar el consejo. ¿Cuál es el otro elemento? Se debe partir de la buena fe del consejero. La buena fe del consejero. Eso lo vimos en la primera parte. ¿Por qué voy a menospreciar si él quiere lo mejor para mí? Si mi papá, mi mamá o esta autoridad quiere lo mejor para mí. Entonces, en este punto, vemos entonces altivez, orgullo, es lo que me impide, aunque tenga todo el alcance en mi mano para tener los mejores consejos, va a ser frustrado cualquier pensamiento. ¿Qué garantiza el éxito de un gobierno? Buenas decisiones. Y esas buenas decisiones deben estar guiadas por buenos hombres que piensan. ¿Ok? Así que así debe ser nuestras vidas, hermanos. ¿Qué quieres tú en tu vida? ¿Quieres tener éxito en tu vida? No quieres. ¿Sí quieres? Éxito a la manera de Dios, ¿verdad? Por supuesto, queremos ser exitosos, queremos honrar al Señor. Necesitamos echar mano de todos los recursos que Dios nos ha dado, hermano. De todos los recursos que Dios nos ha dado.
Para terminar, versículo 31. Es la antítesis de lo que vimos ahorita. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Fíjense que comenzando el versículo 22 dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Y versículo 31, el oído que escucha las amonestaciones, no solamente que escucha, sino que las busca, el oído que busca las amonestaciones, entre los sabios morará. Así que, primera parte en cuanto a Proverbios 15, primera parte, aceptar o no aceptar el consejo. Y en segundo lugar, buscar o no buscar el consejo. El sabio busca el consejo, el necio no le interesa buscar el consejo. ¿Qué nos enseña el Nuevo Testamento, hermanos? Hebreos capítulo 12, versículo 9. Hebreos capítulo 12, versículo 9, hablando precisamente de la disciplina de Dios, de las amonestaciones de Dios. Hebreos 12, 9 dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Al final, cuando tú obedeces el consejo de Dios, estás amando tu vida. Vas a llegar a un éxito, a un puerto seguro. Vas a llegar a la vida. ¿Cómo no honrar, cómo no venerar? Y recuerden lo que dijimos en cuanto a los padres. ¿Por qué desdeñan el consejo de los padres? Porque no aman a los padres. ¿Por qué no buscamos el consejo de Dios? Porque nos falta amor a Dios. Nos falta, Señor, ayúdame a que mi vida realmente esté guiada para ti. Pero necesito amarte a ti para que mi vida esté encauzada en ello. Porque de otra manera, esto es un asunto del corazón. Juan 3:20, el Señor Jesucristo dijo, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Juan 14:24, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así que todo empieza con amor al Señor. Consejo para buscar el consejo de Dios, para ser sabio buscando el consejo de Dios y aceptando el consejo de Dios, debo partir del amor a Dios. Esa es la base. Si no amas a Dios, nunca vas a buscar consejo y va a ser muy difícil que aceptes un consejo que sea de la parte de la palabra de Dios. Ay, que eso es muy religioso. Va a ser pesado porque no amas de dónde procede la fuente de esa sabiduría. Que el Señor nos ayude, hermanos, a tener vidas que honren a nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo que nos has permitido en reflexionar en estos versículos, Señor, que nos permiten ver varios asuntos en cuanto a cómo responde un sabio y un necio ante los consejos, ante las amonestaciones, ante las disciplinas. Señor, ayúdanos a responder como verdaderos sabios. Y la única manera de responder sabiamente a los consejos, aceptando los consejos bíblicos, buscando el consejo bíblico, Señor, antes de tomar una decisión, es amándote a ti por sobre todas las cosas. Oh Señor, ayúdanos a amarte más, amarte, venerarte más, adorarte más, y que tú seas lo más grande para nosotros, que tú realmente seas el objetivo de nuestra vida, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.